¿Cómo están las tasas en el mercado actual? ¿Es buen momento para comprar casa? Esta y otras más preguntas nos las contestará nuestro invitado especial hoy. No se lo pierdan, ya volvemos. Hola, ¿cómo están? Tengo un invitado muy especial que se llama Miguel Villarreal, es el gerente de área de Envoy Mortgage, quien nos va a hablar de diferentes temas de lo que está sucediendo hoy en el mercado. Muchas gracias, Miguel, por estar aquí con nosotros en este momento. Sé que nos vas a responder muchísimas inquietudes y nos vas a enseñar muchísimo. Mucho gusto, Claudia. Gracias por invitarme. Bueno, la primera pregunta que surge es cómo están las tasas del mercado hipotecario en este momento después de que el gobierno bajó la tasa federal al 0%. Ok. Lo primero que tenemos que tener es una diferenciación entre la tasa federal y las tasas de las hipotecas. La tasa federal es la tasa que se establece en la intermediación bancaria. Es entre el gobierno y las instituciones financieras. Esa tasa impacta única y exclusivamente los préstamos de consumo, tarjetas de crédito, préstamos de carros, ese tipo de préstamos. Lo que maneja las tasas hipotecarias es el Mortgage Backend Security, es el 10-year Treasury. El presidente Trump hace 2 semanas en su presentación del domingo inyectó $200 billones y ayer o antes de ayer promulgaron con la Reserva Federal que iban a comprar la cantidad necesaria de Mortgage Backend Securities, que es lo que realmente maneja las tasas de interés. Okay. ¿Eso qué hace? Es que tenemos un comprador en el mercado, que es el gobierno, de ese tipo de documentos. Porque cada vez que hacemos un préstamo, nosotros emitimos un pagaré, la nota. Y ese pagaré es lo que se comercia en el mercado secundario. Le decimos a una inversionista, te estamos dando un préstamo en unas características que va a pagar un X% de interés a 30 años, a 15 años, al término que sea, y esta es la tasa que está, y eso es como se negocia. Entonces, cuando la gente, el público escucha afuera que las tasas las bajaron al cero, piensan que la tasa hipotecaria bajó al cero, lo cual no es correcto. De acuerdo. Las tasas de interés sí están bajas, pero no están bajas por la Reserva Federal bajando la tasa al 0%. Están bajas porque los otros factores económicos que afectan eso, como la compra de los bonos de hipotecas, están siendo patrocinados por el gobierno. Ahora, las tasas se van a mantener, en mi opinión, esa es la opinión de Miguel, no es la opinión de ningún experto en el área o que tenga información de segunda mano para poder decir esto, se van a mantener en un rango entre el 3,5% y el 4,875%. Lo que cambia ahí, Claudia, es el costo de la tasa de interés en los gastos de cierre. Los lenders lo que estamos haciendo es manteniendo las tasas favorables y lo que la gente conoce como comprar puntos o comprar la tasa de interés hacia abajo. Estamos ofreciendo tasas bajas donde la gente puede comprar su tasa a un precio económico. Entonces, lo que está sucediendo en el mercado es que los gastos de cierre se están incrementando. Si el cliente quiere bajar la tasa, por supuesto. No va a haber mucha posibilidad de que si quiere o no quiere en este momento. No quiere decir que no pueda cambiar, es porque el dueño del capital está prestando con esas condiciones. Te dice, Claudia, yo te presto el 3,6, pero me das un 1% de prepago de intereses. Porque no hay en este momento tasas al 100%. Hay pocas instituciones que lo están haciendo, pero las tasas están altísimas, lo cual no le conviene, no es favorable para la persona. O sea, hay muchos rumores afuera como que los bancos están parando la cantidad de negocios que nos están entrando, subiendo las tasas de interés. En cierta forma es cierto, en ciertas instituciones, en ciertos productos, pero no es la norma general. Simplemente las tasas están en un margen, en un rango, donde lo que están prestando, eso depende de tu crédito, depende del tipo de propiedad que estés comprando, depende de si la vas a vivir, si no la vas a vivir, del down payment, de las reservas que tengas. Son muchos factores que establecen el perfil de ese cliente. Y conociendo el perfil del cliente es cuando nosotros podemos establecer una tasa de interés. ¿Tú crees que la tasa de interés, cuando pase esta crisis, se va a disparar? No, por el contrario, lo que va a mí se va a minorar el costo del dinero. Ok. O sea que la tasa ahorita está, cuesta más los gastos de cierres por el riesgo que los inversionistas ven por la crisis.
No es una cuestión Correcto. de riesgo, es una cuestión de supply de capital. Ok, El dinero en este momento está muy volátil, entonces tenemos que decirle al dueño del capital, dame el dinero para préstamos hipotecarios, por eso el gobierno está comprando, pero en retorno te voy a dar algo más. ¿es conveniente comprar casa en este momento? Mira, Financiada, claro está. yo llevo haciendo esto una buena cantidad de años, he pasado ya 2 o 3 crisis grandes, pasé la del OE en 2008, en la crisis financiera. La mejor forma que lo puedo contestar es, uno tiene que comprar cuando es el mejor momento para uno comprar. No necesariamente qué está pasando en el mercado, sino simplemente si tienes una condición de que te casaste, necesitas o quieres tener un hogar, o ahora tienes que albergar a tus padres, o necesitas una casa más grande, una casa más chica. Eso no tiene nada que ver con las condiciones del mercado. La persona tiene que preguntarse, ¿la puedo pagar o no la puedo pagar? Perfecto. ¿Me gusta o no me gusta? Y es un buen momento o mal momento para hacerlo. Yo siempre lo comparo un poquito o hago la analogía con los supermercados. Uno no entra a comprar un tarro de mayonesa porque esté buy one, get one. Uno lo compra cuando lo necesita. De acuerdo. Ese es el consumidor educado, ¿verdad? El otro consumidor es el consumidor de impulso. Entonces, no recomiendo hacer una compra a 30 años por un impulso. Estás comprando una casa. No es algo que se Perfecto. pueda devolver al otro día. Entonces, si es un momento adecuado, el pago es algo que se puede hacer, ¿por qué no? Tenemos clientes que están en el proceso de compra y en el proceso de aprobación del préstamo. Y en ese momento, en este momento en que se necesita una verificación de empleo, se quedaron sin trabajo o están en la casa mientras pasa esta crisis por todas las razones que todos ya sabemos. ¿Qué pasa con ese préstamo, con ese proceso? ¿Cómo se está manejando esa situación? Bueno, mira, es difícil de predecir qué va a pasar. ¿Qué está pasando hasta el día de hoy? Simplemente estamos teniendo el procedimiento como ha sido hasta el día de hoy, antes de coronavirus, y cómo se ha manejado. La persona tiene que tener un trabajo, tiene que tener la capacidad de repagar una deuda. Lo que muy probablemente va a pasar es que vamos a extender los periodos de cierre, lo cual va a dilatar. Si una persona perdió el empleo, hay dos diferencias. Si estoy colectando un empleo porque la compañía cerró, no vas a tener un préstamo, no tienes trabajo. Ujú. Pero si estás en un moratorio temporal porque te bajaron horas, porque te pusieron en unas condiciones totalmente diferentes, no deberías tener miedo. Lo que tienes es que esperar a restaurarte de una forma regular. El banco va a pedir confirmación de que la persona va a recuperar su trabajo en términos regulares, porque esto es atípico. Nosotros cuando hacemos aprobaciones de préstamos hacemos un análisis lógico, no un análisis eh, establecido en una computadora de matemática, 1 más 1 = 2. Simplemente si nosotros podemos ver que la persona le bajó el ingreso por 2 semanas porque la compañía la cerraron, porque no deja el gobierno salir a la calle, pero tenemos confirmación de que se va a abrir y tiene la capacidad para pagar, porque la otra pregunta, ¿cómo me vas a pagar una vez tenga el pago que no tienes ahora? Claro, O tengo claro. ahorros, ok, entonces se puede hacer. Pero es algo más personal, volvemos al mismo tema, es cómo la persona se siente, como ahora nos estamos manejando por un factor miedo, porque eso todo el día estamos pegados al televisor, nos tienen encerrados en 4 paredes, donde la Ujú. gente está a toda hora viendo que se están muriendo tantas personas, que se están infectando tantas personas. Eso no debería ser el factor de tomar la decisión, es más una conversación honesta con su empleador, de realmente cómo está el empleador, si el empleador los va a mantener, si los va a restaurar. Pero también, claro, hay que tener en cuenta que no todo el mundo está en ese problema. Si miramos el sector salud, el sector de servicios de supermercados, servicios de administración de comidas, son personas que por el contrario están ganando muchísimo dinero en este momento, porque no dan Sí, abasto. Entonces, sí. volvemos a la pregunta anterior, ¿es el momento de comprar? Bueno, si es la condición adecuada para ti, pero si tú estás trabajando en un restaurante y lo tienen cerrado, el dueño de un restaurante pequeño se va a quebrar, pues no es el momento de comprar. La otra pregunta era sobre refinanciación, que es Ok. otro tema que las personas sienten que la tasa de interés es favorable y me preguntan, ¿podré refinanciar? ¿Ustedes están refinanciando en este momento? Si estamos refinanciando, el estándar de la industria en este momento es hacerlo a largo plazo, le estamos dando prioridad a la compra porque el negocio está incrementándose. Obviamente, con las tasas bajas, cuestan más, no importa, pero hay compradores. En este momento tenemos una gran demanda de préstamos. Lo que estamos haciendo es dilatar la refinanciación porque tú ya estás en tu casa. Entonces, hay bancos que están
diciendo yo te puedo cerrar en 120 días, otros están diciendo, nosotros estamos diciendo 60 días o menos, hay quien dice yo te lo hago en 90 días, hay quienes están diciendo un poco más. ¿Para qué? Para darle campo al sistema de poder trabajar. Míranos como una fábrica. En este momento tenemos una cantidad de órdenes. ¿Qué órdenes vamos a sacar primero? Pues los carros que o los productos que necesitamos sacar primero en nuestra industria es las compras, porque son a corto plazo. Las refinanciaciones, mientras yo te garantizo una tasa de interés baja y lo podemos cerrar en 45, 60 días, no tiene por qué haber estrés o problema porque ya estás en tu casa. Si las tasas están bajas o no, dependen de dos cosas. La mejor refinanciación que se puede hacer en este momento es la de cambiar una tasa de interés alta por una baja. Ajá. Pero si estás cambiando una tasa de interés alta por una baja y sacando dinero, esa refinanciación no te va a ser tan económica como pensarían las personas. Volvemos, es un caso individual. Si tú tienes un 6,5% y yo te estoy ofreciendo un 4%, estás ahorrando un 2% de tu tasa de interés. Tenemos que contemplar los gastos de cierre. Si los gastos de cierre son razonables y vale la pena el ahorro que estoy haciendo mensualmente en mi proyecto de la casa, cuánto la voy a mantener, tiene sentido hacerlo. En el sector financiero existen dos garantías que nosotros nos obligan a revisar en todas las refinanciaciones. Una es que tiene que haber un beneficio económico para el cliente. El beneficio económico puede ser o una disminución de más del 10% en el pago, hay un límite, así tú me digas, Miguel, yo quiero refinanciar mi casa y tú no te estás ahorrando un 10%, no me dejan refinanciar. Wow. O te estoy Okay. entregando dinero. Entonces, es una transacción donde el gobierno o los reguladores nos han puesto como un poquito dentro de un marco donde no nos dejan a nosotros, en aras de hacer un negocio, perjudicar a un cliente. Entonces, lo primero que tienes es la garantía de que no te van a perjudicar a tu cliente porque tiene que haber un ahorro de un 10% del pago. Si ese 10% es bueno, mucho o poquito, es una decisión también personal, pero ahí existe por lo menos un límite. Y la segunda cosa que pasa con las refinanciaciones es ya el análisis que nosotros hacemos de costo-beneficio. Es donde el costo de la transacción, porque se vuelven a pagar gastos de titulación, se vuelve a pagar cancelación de una hipoteca, Avalúo. al avalúo de la propiedad, todo este tipo de cosas. Estos costos que se hacen, o que se ponen allá afuera, nosotros los analizamos si realmente le convienen al consumidor. Como gerente de área, como persona que está en este negocio, por tanto, lo que te puedo decir es, le recomiendo a nadie hacer una refinanciación donde no haya un ahorro sustancial en lo que paga mensualmente y se coja un beneficio real. Y tiene que mirar por cuánto tiempo esa persona va a permanecer en la propiedad. Porque entre más largo sea el tiempo que la persona va a permanecer, mayor va a ser el ahorro. Pero si yo pienso vender mi casa en 3 años porque vivo en un apartamento de 2 habitaciones, un baño, y pienso tener familia, en este momento somos una pareja, no tenemos hijos, pero vamos a tener hijos en 3 años, yo no le recomiendo refinanciar porque no tiene sentido. Eso Va a sí vender la casa. Importantísimo. Entonces, volvemos, todo es algo personal, por eso, gracias a Dios, la parte de hipoteca siempre va a necesitar un profesional al otro lado, no una computadora, no es algo que podemos hacer en un teléfono celular de poner unos numeritos, mandar unos papeles y esperar porque necesitas un poco más de asesoría. Lo que hacemos aquí en Envoy, todos los empleados que trabajan para mí, son personas que siempre revisan la situación real de la persona. Cuando yo llegué a este país en el año 98, las tasas de interés estaban en el 11, 12% y pagar puntos era normal. Ahora, alguien tú le dices 5% y se escandaliza. En nuestro país las tasas son mucho más altas que eso y la gente sigue comprando casas. Sí. Es una decisión personal. Lo que sí puedo decirte es que el patrimonio históricamente en el mundo se ha generado en propiedad raíz. Como quiera que sea, todas las personas pagan una hipoteca. O la pagan por medio de un arriendo y el dueño de esa casa paga una hipoteca, o la pagan en su casa propia. Ya es una decisión de quién, cómo la quieren pagar. De acuerdo. El mercado hipotecario seguirá existiendo como una necesidad y un factor de crecimiento en la economía. Así que, bueno, Miguel, ha sido un placer. Nos podríamos extender muchísimo. De verdad que yo he aprendido. Estoy segura que los que nos están escuchando. Muchas gracias, Miguel. Que tengas un muy feliz día. Con muchísimo gusto. Que estés muy bien, Bueno, Claudia. que estés muy bien. Y ustedes, muchas gracias por estar con nosotros.